Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros mi rutina de skincare de este mes de junio. Este mes os traigo productos nuevos en mi rutina y también productos que estoy a punto de terminar, así que vamos a ver todo lo que estoy usando para cuidar mi piel y cabello en junio. Comencemos con la rutina facial. El primer paso en cualquier rutina de skincare es la limpieza facial. ¿Qué limpiador estoy usando ahora? Pues de la marca Sensilis continúo con el gel limpiador. Como veis aquí es de la revista Woman, porque siempre os digo que hay que gastar lo que tenemos. Está bastante bien, no es mi favorito porque a mí me gustan un poquito más densos, pero está muy bien. Os muestro aquí la fecha de cuando lo comencé a usar y por dónde lo tengo. Este mes lo voy a terminar seguro. Como digo siempre, hay que terminar lo que uno comienza y la verdad es que está bastante bien. Lo uso sobre todo por la mañana y algunas noches. Por las noches, como ya vengo y me ducho, me desmaquillo, ya lo hago en la ducha, pero los días que me he duchado antes utilizo este también por la noche, pero normalmente solo por la mañana porque me suelo duchar bastante tarde y ya aplico otro producto. La verdad es que está muy bien, es más bien de precio de parafarmacia, pero tampoco tiene un precio muy elevado. Me gusta y sí repetiría con él. Más productos para limpiar el rostro, voy con desmaquillante. Continúo con el de Heroin Makeup, el desmaquillante de pestañas, lo uso prácticamente a diario cuando uso la máscara. Lo aplico, lo dejo entre 30 segundos y un minuto y ayuda muchísimo a retirar la máscara de pestañas. Lo conocí en el año 2008, ya veis si llevo tiempo usando este producto. Y este lo abrí el día 21 de marzo de este año. Me suele durar en torno a 6-7 meses más o menos el productito. La verdad es que ayuda mucho a desmaquillar las pestañas sin frotar. Desmaquillante de ojos. Este de aquí ha sido un descubrimiento maravilloso, low cost de este año. Este es de las revistas también, de la marca Benesc. Abajo os dejo el nombre completo comercial, ya lo sabéis. Es de Claret, buenísimo, cuesta en torno a 3 euros cuando no tienen descuento. Me ha encantado, voy a repetir con él, seguro. Tiene un poquito de olor, así que no es para todos vosotros, por si no os gustan los cosméticos con olor, que sepáis que este lo tiene. Pero a mí me desmaquilla de bien y también no me escuece porque muchas veces al aplicar este tipo de productos noto mucha molestia en la parte del ojo. Nada, maravilloso, de maquilla muy bien y muy baratito. El agua micelar que estoy usando ahora es esta de Better, también de las revistas, como veis. Uso bastantes cosillas de las revistas, no las compro y se quedan olvidadas. Estoy con este agua micelar, la verdad es que está bien, me gusta. He gastado poca de un mes a otro porque ya veis que es bastante grande. Deciros que esta no la puedo linkear abajo en la cajita de descripción porque está ya descatalogada. La he estado buscando antes de grabar el vídeo, pero no la venden ya en ninguna tienda que ya haya encontrado. Si sabéis dónde la venden, dejármelo abajo en comentarios por si alguien está interesado en comprarla. Está bastante bien. De la revista la abrí el 1 de junio, no de junio, de mayo, es que el 5 parece un 6. La abrí el mes pasado y la verdad es que estoy contenta con ella. Unas 2 veces en semana, depende si he aplicado más o menos maquillaje en mi rostro. Para retirarlo uso un aceite, hago ritual de la doble limpieza. Primero un aceite de maquillante y después ya limpio mi rostro con el gel de Sensilis que os he mostrado antes o en la ducha. Os cuento, estoy con este de Fancuru Fan CL. Esta es una marca japonesa. Si veis mis vídeos de hace varios años también lo he usado, un producto muy bueno y no es muy caro, es de gama media. Mirad por donde lo tengo ya. Desmaquilla muy bien, incluso lo puedes usar en los ojos, que no da ningún tipo de problema. Y estaré con él hasta que lo termine. Lo abrí el día 1 de febrero y lo aplico, pum, dos presiones, aplico en mi rostro, bien,
también aplico una poquita de agua y lo emulsiono, se queda como una lechecilla blanca. Y ya retira el maquillaje muy bien. 100% recomendado, yo digo, lo tengo desde principios de mi andanza por YouTube, obviamente este no, otro que compré, pero es un producto que me gusta mucho y realmente está muy bien, os lo recomiendo. Tienes un precio, depende de dónde lo compréis, pero a mí me costó un poquito menos porque lo compré con tag free, pero pues está en torno a 15, 19 euros con el envío, una cosa así. Siguiente paso o último paso de la limpieza, por la mañana uso también tónico. Continúo con este de VT Cosmetic, de PDRN, abajo os dejo el nombre comercial. Este es de Jestyle, la verdad que está bastante bien. Es muy suavito, tiene muy poquito olor, casi ninguno, porque los productos coreanos la mayoría no tienen ningún tipo de fragancia. Veis lo poquito ya que me queda. Está indicado para pieles secas, pero yo tengo una piel muy grasa y me va bien. No es tan potente de astringente como los que suelo usar cuando compro uno específico para piel grasa, pero si tenéis la piel más sensible o no queréis algo tan fuerte, este está muy bien, os digo. Fijaros cómo lo tengo, qué mejor prueba de que algo me gusta que lo termino, vamos, hasta el final, la última gota. Yo creo que este mes lo voy a finalizar entero porque no me queda mucho. Está bastante bien y nada, si lo habéis probado, dejádmelo abajo en comentarios. Serum, lo aplico normalmente todas las mañanas. Alguna noche, pero muchas ya os digo que no porque estoy cansada y a las 10 y pico de la noche. Gracias que me he hecho la crema, la verdad. Estoy con este de Lancôme, lo conocéis de sobra, es el Jegnifil. Deciros que tengo varios en este tamaño y voy a estar durante todo el mes gastando las muestras. Este es un serum que he probado en innumerables ocasiones, lo he comprado también muchas veces. Cuando lo compro el formato más grande porque es el que más suele salir a cuenta. Y ahora tengo bastantes muestras por el evento que fui y las que ya tenía yo de antes. Y digo, es el momento que he terminado el serum el mes pasado a ponerme a gastar estas muestras seguidas durante todo el mes. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo. A mí me gusta muchísimo. Y nada, os he mostrado uno, pero tengo más porque con esta muestra de luz no tengo obviamente para todo el mes. Este tamaño de 7 mililitros pues estará en torno, aquí pone 7, en torno a una semana, más o menos lo que me puede durar. Tengo varios, así que voy a estar durante todo el mes con las muestrecitas. Tras aplicar el serum, ¿cuál es el siguiente paso? Una hidratante con protección solar. Este mes estoy con esta de Clé de Peau Beauté en la emulsión. Os cuento, la han descatalogado, esta versión que tengo yo. Si ya no se puede conseguir, os voy a dejar el link a la nueva que no tiene protección solar. Esta la compré, a ver si también os lo puedo dejar por aquí porque a veces no sale el link al vídeo cuando hice la compra de este producto, que lo compré en la tienda que tienen en la Rosa Billy. Esta, vamos, Clé de Peau, sabéis que tiene un precio muy elevado, pero lo compré un poquito más económico porque lo compré allí, que estaba en el outlet. La verdad es que no me va a dar para todo el mes, así que cuando termine veré alguna protección solar de 50 y ya subo. ¿Me ha gustado? Sí, me gusta, sí. Lo único que el factor de protección es 20, que ya más bien bajito para ahora, ya necesito un poquito más. Y que la nueva versión no tiene protección solar, entonces yo no la voy a comprar cuando termine, no porque no me gusta, sino por lo que he contado siempre. Tengo la piel grasa, si aplico la emulsión, luego tengo que aplicar, obviamente, protección solar. Y si aplico protección solar, el serum y la emulsión, mi rostro no resiste, así como si fuera la cera que se irrite. No puedo. Así que tengo que ver lo que me pase, en tanto mejor. Y en verano uso el serum primero y después ya protección solar directamente, además que también me hidrata. Por lo que cuando ahora lo termine no lo volveré a comprar. Y si lo veis en el canal es un regalo por compra que tiene muestrecitas. No porque no me guste, sino porque no es lo que yo necesito. Crema de noche os voy a mostrar dos, porque estoy a punto de terminar la que estoy usando ahora, que es la de Shiseido Vital Perfection. Aquí os muestro la cajita. Como veis es un mini, no es una muestra al uso, es un mini de 15 mililitros que ya es más grande. Os voy a mostrar que lo tengo ya, no le queda mucho.
aquí podéis ver, le queda para un par de días más. Me está gustando mucho las cremas de Shiseido en general. Me gusta, la estoy usando por la noche y la verdad que sí, tengo la piel muy bien, me gusta. En cuanto termine la crema de Shiseido, que veis que le queda muy poquito, me voy a poner con la de Lancôme que compré el mes pasado. ¿Os acordáis que fui al evento? Os la muestro por aquí, que la tengo preparadita. Esta es la Absolute Longevity. De todas formas, abajo tenéis el nombre, habrá aparecido por aquí cuando le pongo las marcas de tiempo, no os preocupéis. Voy a ver qué tal me va. La probé allí, me gustó. Es más para mi marido porque es más bien densa. Y ya os iré contando a mí qué tal me va. Como somos dos en casa, él tiene la piel mucho más seca, entonces a veces no coincidimos. Pero voy a probarla yo también y a ver cómo nos va. Si veo que es demasiado densa para mí, utilizo otra y le dejo esta exclusivamente para él, porque a veces, aunque un cosmético sea muy bueno, a todo el mundo no nos funciona igual. Yo creo que me va a ir bien, pero tengo que probarla más a fondo porque allí solo la probé una vez. Ahora, chicos, vengo con un chasco y no lo vais a poder creer. No estoy contenta con el Sublimage, el serum de ojos de Chanel. Este producto es de una de las líneas más altas de Chanel, por tanto es bastante caro. Os voy a dejar el enlace para que descubráis el precio. ¿Es un producto malo? No, pero a mí me hace lo mismo que unas cremas que cuestan 4 y 5 veces menos, contornos de ojos que cuestan 4 o 5 veces menos que lo que cuesta este de aquí. Por tanto, cuando termine la muestra, no lo voy a comprar. No es que sea un producto malo, malo no lo es, pero hay cosas en el mercado, hay otros productos que hacen exactamente lo mismo y cuestan una fracción del precio. Así que no lo compraremos. Dejadme abajo en comentarios si os ha pasado eso con algún producto, como me ha pasado a mí con este de Chanel. De hecho, hay productos del mismo Chanel con tono de ojos que me han funcionado mejor y son mucho más baratos que este. Por lo que este, cuando lo termine, lo tengo ya medio, no lo voy a comprar. Aproximadamente este tipo de muestras de Chanel de contorno de ojos me suelen durar un mes. Lo abrí a mediados del mes pasado, así que a mediados de este mes lo terminaré y cuando os haga el producto terminado os dejaré ya una reseña completa. Más productos para la zona del contorno de los ojos. De la marca Aviv estoy utilizando estos parches para el contorno. Os los voy a mostrar. Viene con su aplicador. Los tengo ya menos de medio. A ver si puedo sin que se caiga. ¿Lo veis? Creo que sí. Que me queda menos de la mitad del paquete. La verdad es que están bastante bien y por el precio que tienen, sí repetiría con ellos. La verdad es que me ayuda. Lo uso entre 1 y 2 veces por semana. Debería usarlo 2 mínimo, pero no tengo muchas veces tiempo, así que sobre todo por la noche. Una vez a la semana fijo que los aplico. Y si me da tiempo, lo aplico 2 veces. Me gustan y seguramente en el futuro repita con ellos. Y para cuidar mis labios, ¿con qué estoy? Con este bálsamo de rosa de L'Occitane. Ya os conté que este lo compré en... tenéis vídeo en el canal. En rebaja. Y sí me gusta porque tiene olorcillo. Y tiene un poquito de color. Pero luego cuando lo aplica se va. Lo único que yo soy mucho más de barra. Entonces cuando... ahí está el señor Wishy, a ver si ha abierto la puerta. A ver si os saluda. Me gustan mucho más los formatos en barra, así que este no lo volveré a comprar, por eso no porque sea malo, sino que me resulta más cómodo usar una barra. Aquí lo tenéis al señor Wishy, que me va a poner la ropa negra, naranja y Wishy, pero tenía que venir a saludar, porque él sabéis que siempre está por aquí. Muchas veces se ve su pelillo asomar en los vídeos. ¿Qué Wishy? ¿Me echas de menos? Sí. Pues nada, voy a soltarlo, cepillar un poquillo la camisa porque estará naranja y os sigo mostrando mi rutina, ¿eh, Wishy? Adiós, adiós. Chicos, continúo con la rutina de skincare, pero como el señor Wishy anda por aquí, quizás tengamos que volver a parar porque
quiera que juegue un poquito con ella. Le he dado juego, le he rascado su barriguilla. Ya sabéis todos los que tenéis en casa algún amiguito peludo que siempre quieren que le dé juego. Me he cepillado también la camisa. Lo malo de tener mascotas de color naranja, que al final acabo siempre toda mi ropa naranja, sobre todo la ropa negra. Bueno, voy a continuar con la exfoliación. La hago 2 veces en semana. Primer producto de Chanel, continúo con Le Masque. Le Masque es una mascarilla exfoliante que aplico en mi rostro normalmente 2 veces en semana. La dejo 5 minutos, espero que se seque y luego la retiro aplicando agua y movimientos circulares. La verdad es que me gusta mucho, le queda ya muy poco, si no pesa casi nada. Y volveré a repetir con ella, seguramente por Navidad la vuelvo a comprar porque tengo otros exfoliantes en la poti despensa y los quiero también gastar antes de reponer este. Y para los labios continúo con el de Primaro Primer, este de aquí, de Marshmallow. Aquí lo podéis ver, os lo muestro, este rosita. Es muy básico, pero es que me costó 50 céntimos, que más le puedes pedir a este cosmético. Sabéis que yo no soy muy fan de los productos de allí de cosmética. Me gustan las esponjas y los pinceles, pero los productos así de cosmética me gustan menos. Este no está mal, me llego por 50 céntimos, está muy bien, pero hay otros que me gustan más. Productos para el cabello. Este mes he comenzado a utilizar de la marca Kaminomoto este champú. La verdad es que es maravilloso. Se parece mucho al Dercos, pero es un pelín más suave y el champú es del mismo color del frasco. No es como el Dercos, que es más amarillento, este es exactamente igual. Me está gustando muchísimo. Este fue de una colaboración con Jestyle y os comento que lo he comprado con el acondicionador. Ya no colaboración, porque me ha gustado tanto que va a venir otra vez a casa. Tardará como 2 semanas o así en llegar el pedido, porque es lo que me suele tardar, unas 2 semanas en llegar. La verdad es que digo, me ha gustado tantísimo que lo he comprado para tener uno en reserva cuando termine este, que con este son un par de veces nada más que tengo para tiempo. Pero qué bien me funciona si tenéis el cabello graso, de verdad. Mucho más lo que estaba usando antes, muy parecido al Dercos de Vichy. Ayuda mucho con los picores y ayuda mucho con la caspa y con la grasa, ya os digo. Estoy encantadísima con él, así que lo he comprado. Y el acondicionador, a probarlo. No sé cómo será el acondicionador de la marca, me digo, el champú para mí, maravilloso. Acondicionador, continúo con el de Kerastase Resistant. Este llevo años usándolo, me queda muy poquito. Cuando termine no voy a reponer porque tengo otros que quiero probar. Ya he dicho que he comprado uno de Kaminomoto para ver si es tan bueno como el champú. Pero aunque use otro, normalmente siempre suelo volver a este porque la verdad es que es muy bueno. Solo lo uso en las puntas y lo uso de 2 a 3 veces por semana. Tienen otra versión que es un poco más potente, que es la 3.4, pero la 3.4 no me gusta tanto. Este me gusta mucho y ya os digo, lo habéis visto en mi canal muchas veces en mi rutina y también en productos terminados y en haul, porque es un producto que gasto bastante, está por aquí. O sea que ya le queda poco en lo que queda, va a empezar el verano. Yo creo que entre este mes y el que viene lo termino. Mascarilla, pensé que iba a terminarla, pero no la he terminado, de la marca Garnier. Continúo con esta de manteca de karité. No me gusta mucho, pero ya la voy a terminar. Le queda muy poquito. Yo creo que si esta vez ya la termino, si está la pobre, ya veis. No le queda casi nada. Prefiero otra y os lo conté, no soy muy fan de los productos Garnier del cabello. De desmaquillante sí me gustan mucho, pero los productos para el cabello no me gustan tanto. Lo terminaré, bueno, la terminaré la mascarilla y cuando la termine, bueno, esta era de un set para teñirme el cabello, que ya encarga otro de otra marca, para teñirme el cabello otra vez, es por las canas, no me voy a poner el cabello de otro color.
Voy a seguir con mi cabello oscuro, porque además es que ningún color me coge, porque es que ya veis, con el pelo negro. Y cuando, he hecho un pedido en Primor que me llegará, supongo que esta semana, que entra, y ya os mostraré el nuevo tinte que he comprado, que seguramente vendrá con otra mascarilla. Tenía en la Poti Despensa este producto de Revlon, el Unique One, que todo el mundo me ha hablado maravillas de él y los tenía allí, de la revista. Y digo, bueno, pues vamos a seleccionarlo y vamos a usarlo este mes. Lo he utilizado solo una vez. Está bien, pero yo no lo he notado tan maravilloso. No malo, no es malo, pero tampoco tan maravilloso como me han dicho. ¿Lo habéis probado? Dejadmelo abajo en comentarios. Lo he aplicado en las puntas y está un poquito más, pero no mucho. Tampoco he notado una mejoría espectacular. Quizá cuando lo use más veces, pues sí lo note, pero en la primera aplicación está bien, pero no ha sido, ¡oh, qué maravilla! Como con el champú, que ha sido, sí, quita de bien el picor, para los que tenéis el cabello graso con mucha caspa, me entenderéis. Pues nada, voy a usarlo. Como veis, es pequeñito, esto trae muy poco. Trae, no sé si eran 9 mililitros, ¿no? Esto trae, no hay menos, pero lo vamos a usar. Y el agua de peinado que estoy usando este mes, continúo con la de Cherry Blossom. No me gusta, ya os lo he dicho, hay muchas mejores en el mercado. No es el producto peor del mundo, pero no me gusta mucho. Aquí también la he puesto en la parte de mi marido para que la veáis, se la eche él, a ver si lo convencemos y la gasta él este agua de peinado, porque él la usa este tipo de productos todos los días. No lo recomiendo, a mí no me gusta, pero bueno, lo vamos a gastar. Productos corporales. Primero de ellos es el Magno, clásico, formato 800 mililitros. Ya os comenté, que lo tengo este ya casi terminado, ya os comenté que cuando lo que no iba a comprar este año, que no iba a comprar geles fancy, o sea, geles tipo Ritual, como no vinieran en la revista, no los iba a comprar, porque salen muy caros, igual que el gel de baño del súper, te funciona. ¿Por qué uso Magno? Porque es el que más le gusta a mi marido, entonces a mí me da igual. Magno, que en la toja no me gusta mucho, que a mis padres les encanta. Yo creo que de tanto usarlo lo acabé aborreciendo. De Mercadona son los que uso cuando voy a casa de mis padres. Y aquí voy a usar este. Si compro alguno será porque esté en rebaja o venga en una revista, porque han subido mucho. 10,90 cuestan ya los de Ritual. O sea, 10,90 en 200 mililitros de gel de baño. Me parece muy caro, por eso lo he dejado de comprar, no porque no me guste. Y estoy con este de Magno, tenemos en la Poti Despensa, así que este mañana pasado se va terminado y pongo uno nuevo. Crema de mano, continúo con la de L'Occitane de rosa. Es que compré la más grande, está grande como mi cabeza. Por eso la sigo usando. La verdad es que me gusta mucho. Compré, ya lo he contado, pero para los que sois nuevos, quizás no conozcáis esta historia. Lo compraba primero en pequeño y me gustó. Y digo, oye, lo voy a comprar grande porque, aunque el desembolso es mayor, te sale más a cuenta, mucho más barato comprarla en grande que comprarlo chiquitito. Por eso siempre la veis en grande, porque me sale más a cuenta. Han cambiado el empaque, es ahora totalmente rosa, si los dibujitos. Lo digo porque a mi padre también se la compro, porque se la di a probar y le encantó. Le di una tan grande como esta, la gastó y se ve que se usa más que yo. Y ya le he comprado reposición. De hecho, se las compré en Amazon y llegó directamente allí a Córdoba. También la usa él, le gusta mucho. Y nada, yo seguiré con ella por mucho tiempo, aunque tengo algunas pequeñitas que compré para probar, a ver qué tal me iban. Esta, desde luego, que es muy buena. Clásico de siempre, que muchas veces olvido de mostraros, el desodorante, porque como también muestro cuidado de la piel, vamos a dejarlo como que nos cuida. Estoy con este de Sane Zero. La verdad es que es un producto económico que me encanta. Repito con él muchas veces, lo habéis visto en el canal, y lo suelo comprar cuando está 3x2, puedo comprar en Carrefour, a veces tiene segunda en el 50% en las perfumerías. Es un producto que está disponible en prácticamente cualquier supermercado, cualquier perfumería, cualquier gran superficie. Me gusta mucho y este mes estoy con él. Exfoliante corporal. Normalmente exfolio mi
piernas 2 veces en semana, miércoles y domingo. Normalmente si no me da tiempo el miércoles, pues el domingo nada más. Continúo con este de Primark o Primark, que no me gusta, pero hay que gastarlo. Fijaros cómo lo tengo ya. Este mes lo voy a terminar. Os cuento, huele divinamente a sandía, muy bien. El color, muy llamativo. Dice, ay, qué chulo. Lo compré en etiquetita roja. O sea, rebajado, me costó 2 euros. Porque tú lo ves, compré varios. Y estaba el texto y dice, qué bien huele, qué bien huele. Es verdad que huele muy bien, pero esto no es folia prácticamente nada. Es nada más que colorante, no es nada más. Lo estoy gastando porque hay que gastar las cosas, pero cuando termine no se me quedan dos en la botella de despensa. Uno por lo menos me queda, tendría que buscarla porque tengo apuntado lo que tengo en la botella de despensa, pero no tengo apuntado la marca. Tengo, por ejemplo, 3 foliantes. Tengo foliantes 3, pero no pongo la marca, solo pongo el tipo de producto, lo que tengo. Pues tengo en la botella de despensa y lo tengo que gastar, pero no sé si tengo 1 o 2, lo tendría que mirar. No lo recomiendo, huele muy bien, pero es que no folia nada, así que si no cumple su función, pues no vamos a repetir con él. Un clásico de Nivea, la crema corporal. Este es un producto económico que no decepciona. Muchas veces está 3×2, segunda unidad 50%, que es cuando lo suelo comprar. La habéis visto muchas veces en el canal. Los hay de varios tipos, varios aromas. Este es de rosa, creo que el de rosa ahora lo han quitado, y el que hay es de aloe vera. Está en blanco, está con el frasco en azul corporativo aquí del de Nivea. Cuesta en torno a 5 euros, más o menos, o 5,50, depende de donde lo compréis. Y la verdad, un clásico de toda la vida que a mí me funciona muy bien. Lo uso para hidratar el cuerpo y la verdad, por el precio que tiene, son 400 mililitros, es que grande. Está muy bien, así que es un producto que recomiendo. Si veis mis vídeos también ya terminados, habéis notado que ha salido ya varias veces este producto en terminado y que de vez en cuando lo compro porque la verdad tiene muy buena relación precio. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis dejarme vuestro like. También dejadme en comentarios en qué producto coincidimos este mes de la rutina. Si usáis el mismo exfoliante, si usáis la misma crema, si usáis el mismo tónico, limpiador. Yo siempre os leo. Ya habéis visto que este mes tengo bastantes productos a punto de terminarse, porque siempre seguimos la filosofía de intentar gastarlo todo, no solo comprar, que comprar es muy divertido, mucha dopamina, pero malo para el bolsillo si luego no lo gastamos. Ya sabéis que el cosmético más caro es el que no se usa, no el que te ha costado más, sino el que has comprado y nunca has usado. Os dejo en la cajita de descripción el enlace al resto de mis redes sociales. Tengo LTK, tengo Instagram, tengo TikTok. También os voy a dejar el nombre comercial de todos los productos que os he mostrado. Producto que no esté es producto que ya no está disponible. Es decir, que es un producto que han descatalogado porque ya no está a la venta, como el agua micelar de Better. Si sabéis algún sitio donde la sigan vendiendo, dejádmelo en comentarios para que toda la comunidad lo podamos saber, dónde se puede seguir consiguiendo. Ahora, luego, yo no lo he encontrado. Lo estuve buscando ayer, cuando estaba preparando el vídeo, y no estaba en ninguna de las webs clásicas, ni buscándolo incluso en la página web de la marca, tampoco estaba disponible. Pero el resto yo siempre os lo dejo allí en la cajita de descripción. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Os deseo muy buen día y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!